Pues la historia viene de, bueno, de una sensación que yo tenía de, bueno, por un lado una imagen muy evidente, ¿no? Que es el punto de partida de la serie. No sé de dónde me vino, pero esta imagen de una cabaña pasiega que para mí ya generaba mucho misterio alrededor, ¿no? Y de que del hallazgo de una mujer recién muerta, pero que cuando la encuentran se supone que esa mujer está muerta y enterrada 7 años atrás, ¿no? Entonces ese misterio, que era un misterio, bueno, que envolvía a una comunidad pequeñita, me parecía como muy interesante. Y luego, por otro lado, yo tenía la sensación, a lo mejor equivocada o no, ¿no? Pero tenía la sensación de que últimamente la ficción iba muy a golpe de golpe de efecto, valga la redundancia, ¿no? De giros, nos estábamos olvidando un poquito de los personajes, estábamos dejando de dejar espacio a los personajes para que, bueno, desarrollaran una personalidad más compleja, un drama un poquito más complejo, ¿no? Y entonces me apetecía conjugar esas dos cosas, el misterio, y usar el misterio y el thriller para contar una historia dramática, que es la de Tello y Sandra, ¿no? Porque esto es un poco una sensación mía. Yo siempre que pienso en las cosas que me han gustado mucho, en las series o en las pelis, recuerdo a los personajes. No recuerdo cómo terminaba el capítulo 3 de Mare of Easttown, pero me acuerdo del personaje de ella, ¿no? Entonces eso era un poco lo que yo buscaba con este planteamiento. Entró De Leo, entró José Manuel Lorenzo y Reyes Baltanas en el proyecto, se animaron mogollón, entra Movistar Plus, y luego con Alex y con Óscar, que el curro ha sido estupendo, porque ha sido como terminar de darle forma a esta historia. Yo diría que la relación entre los personajes, porque más allá de ese high concept del capítulo 1, yo creo que el viaje emocional que haces con ellos tiene mucho peso, y creo que hay muchas personas que se pueden identificar con muchos de los personajes, y que al final, para mí, y esto es una cosa absolutamente personal, lo de menos es la resolución del thriller, sino todo el camino que has hecho con los personajes. Porque, como comentan muy a menudo Alex y Agustín, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, esta es la historia de un abrazo, de cómo estás deseando en todo momento que ese padre y esa hija se den un abrazo final. Entonces, el thriller para mí pasa a ser algo secundario y nos centramos muchísimo en los personajes. Yo, recogiendo un poco lo que han dicho ellos, sí que añadiría que precisamente en la torsión de expectativas es donde yo creo que te vas a estar sorprendiendo continuamente, porque tú arrancas con una premisa que es potentísima, que es ese cadáver que no debería estar ahí porque es una mujer recién muerta y es una mujer a la que enterraron hace 7 años, y eso ya te genera como una expectativa brutal, pero te genera una expectativa hacia una investigación policial como muy pormenorizada de lo que conocemos como un thriller policial, ¿no? Y de pronto es como de, ostras, pero si tengo una prota que está queriendo no investigar esto es nuevo, no me lo había encontrado en otras series, pero si de pronto la relación con el padre va pillando un peso y me estoy medio olvidando durante algunos minutos de la trama policial para centrarme en estos dos, todos los rencores que se tienen, todo, y cuando ya estoy un rato con ellos, de pronto aparece algo nuevo que tiene que ver con su pasado, pero que a la vez engrasa con la trama policial, ¿no? Entonces, en esa inversión de expectativas continua en la que qué me va a ofrecer el resto de capítulos, yo creo que hay un enganche muy grande. Pero, iba a decir que es el respeto, o sea, que al final uno cuando aborda la historia de cualquier personaje, la aborda desde el respeto. A mí no me gusta nada escribir un personaje pues caricaturizado, es decir, que esté como sea un estereotipo de malo, un estereotipo de bueno, ¿no? Y eso tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con otras cosas que aparecen dentro de la serie, ¿no? Con la idiosincrasia de cada uno de los personajes, ¿no? Intentas acercarte a ellos entendiéndolos, ¿no? Y yo creo que desde ahí un escritor tiene que ser capaz de escribir a un asesino, a la mejor persona del mundo, porque al final ni siquiera el asesino es asesino a las 24 horas del día, ¿no? También se juega con su perrito. Entonces, esa es la manera de abordarlo para mí, ¿no? O sea, de qué manera te acercas a ese tipo de temas es intentando entender a cada uno de los personajes. Y desde la dirección defenderlos. Yo voy a defender al malo más malvado o al bueno más bueno. Quizá alguna vez que me ha tocado dirigir psicópatas es lo más complicado, porque eso sí que son carentes de emociones. Pero el resto, todos tienen una motivación, todos tienen algo bueno, todos tienen también algo a lo que agarrarte. Entonces, en ese caso, por lo menos lo que yo suelo hacer es dirigir a los actores por separado, para que cada uno defienda a su personaje y esa confrontación se vea, pero ambos están legitimados para comportarse como se comportan. Claro, el misterio es que es un misterio múltiple, porque estamos hablando de, que esto creo que es algo como bastante bonito de la serie, estamos hablando de que poco a poco en el pueblo van floreciendo personajes secundarios que van cogiendo mucho peso, ¿no?
Entonces, la resolución del caso de qué es exactamente lo que ocurrió, yo creo que está bien resuelta por el hecho de que balancea muy bien, no es un Deus ex machina, pero a la vez tampoco es lo obvio, ¿no? Entonces creo que en ese sentido está bien resuelto, pero lo más importante, que es la resolución de la relación entre Tello y Sandra, para mí realmente es como lo más poderoso. Creo que el viaje que hay, que desencadena el 5 y que culmina en el 6, es que claro, hablar de esto sin spoilers es muy difícil, ¿no? Pero creo que te pone la piel de gallina. Creo que es una serie en la que más que generarte el susto de lo que hace es, acabas en un clímax emocional en el que te pone la piel de gallina y vives un poco de eso. Yo creo que la serie, el espectador no se imagina dónde acaba. O sea, creo que arrancas en una serie que te puede parecer como un poco de... He visto algo parecido, ¿no? De Happy Valley, de una localidad pequeña, de un misterio que tampoco es súper ultra dramático, pero que implica a muchos vecinos, pero hacia dónde va evolucionando, o sea, el capítulo 2 no tiene que ver con el 1, el 3 te mete un giro brutal, entonces ese viaje es lo que creo que va a sorprender. Luego llega una resolución, yo espero que esté bien resuelta, que yo ya me comí la cabeza para que estuviera bien resuelto, pero sobre todo creo que es el proceso, que es el capítulo 1 de la serie, nadie imagina el capítulo 6 que tiene. Tienen una relación complicada. Además es un tipo de relación que conozco bien, entonces me resultaba fácil empatizar con cada uno de ellos. Esa incomprensión, esa falta de entendimiento entre generaciones, que es algo que yo creo que se está viviendo ahora mucho, siempre se ha vivido, es decir, siempre lo anterior fue mejor, los jóvenes no entienden a los mayores tampoco entienden a los jóvenes, pero quizás ahora por la brecha digital está aumentada. Entonces, entre Sandra y Tello hay un pasado que amplifica todavía más esa brecha, hay una incomprensión por parte de uno hacia el otro, una falta de entendimiento que poco a poco es como si fuera un nudo que van a ir tirando de él, deshaciéndolo, a veces de forma sencilla, a veces de forma complicada. Y cada vez que sueltan un nudo, yo creo que hay una clave para el espectador, algo que te engancha, hasta que finalmente acaban abriendo la madeja, y me parece que es un proceso muy, muy bonito, porque yo creo que hay muchísima gente que se puede identificar con ese proceso de búsqueda del padre al que has intentado matar, como hacemos todos a cierta edad. Yo voy a ser muy cortito. Creo que es una relación que parece que es un padre y una hija enfrentados entre sí y enfadados entre sí, pero en realidad ambos están enfadados con sus propias decisiones y con que la vida no les permita volver atrás, ¿no? Entonces, cuando descubren eso ellos mismos, cuando se empieza a abrir un mar de posibilidades de poder arreglar cosas en la vida, ¿no? Sí, ralentiza y lo hace muy emocionante también, porque yo creo que a estas alturas, tanto Alex como yo, lo que buscamos son retos. Entonces, el resultado merece la pena. Subirte a esas montañas, bajar a los riscos donde tú rodaste, Lesniace, es decir, merece la pena todo ese esfuerzo. Yo no lo cambiaría por nada. Bueno, las segundas temporadas dependen del público, esto es así. Incluso cuando tú llegas y terminas una temporada y matas a los protagonistas, si hay éxito del público, reviven en la segunda. Se hace lo que sea necesario. Entonces dependerá del público. Y es verdad que como escritor a mí son dos personajes que me ha gustado mucho escribir, Sandra y Tello, y otros personajes, el personaje de Castro, el que hace Aria Bedmar, todo el universo que tienen alrededor. Y entonces dices, bueno, pues si hay más temporadas algo se nos ocurrirá. Pero en principio es una historia cerrada, a una temporada. Da mucha calma y mucho foco concebirla mientras la haces como una temporada que cierra. Luego es lo que dice Agustín, que al final, pues si se abre la posibilidad, pues hay miles y millones de herramientas en ficción para generar más. Pero sí que es cierto que cuando sabes que acaba ahí en otras series en las que yo he estado, que evidentemente el final era un final de temporada y no de serie, verdad que estás ahí como con 1000 preguntas, como disperso en hacia dónde lanzo el personaje para que en la siguiente, no sé qué para que en la siguiente, y concentrar la energía en que funcione muy bien el presente es un ejercicio de madurez.